Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la parte de tipo test del examen de mayo del de reserva de las PC UNEDASIS. Vamos a la parte 1, que son 15 preguntas tipo test, de las cuales debemos escoger 10. Bueno, primer problema. Entre los siguientes grupos de números, ¿cuáles de ellos corresponden a números cuánticos que definan orbitales con orientaciones espaciales totalmente diferentes? Recordar que la orientación lo define el número magnético, con lo cual el primario y el secundario no definen la orientación. Entonces tenemos que buscar aquellas orientaciones que sean iguales. Podemos descartar algunos, por ejemplo, este y este. ¿Por qué? Porque un número secundario nunca puede ser negativo. Fijaros aquí que vemos aquí el secundario -1, esto no existe, es un valor prohibido, y este de aquí también lo descartaremos porque el número secundario no puede ser negativo, es un valor prohibido. Así que la opción correcta estaría entre la opción B y la opción C. Fijaros aquí que tenemos el magnético con una orientación positiva y una orientación negativa, esos son dos orientaciones distintas, y luego en el C vemos que tiene la misma orientación. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, si buscamos orientaciones espaciales diferentes, sería la opción B. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 2 de examen. Nos preguntan sobre los siguientes compuestos: fluoruro de litio, agua, difluoruro de oxígeno, mercurio, carbonato de calcio, que indiquemos la respuesta correcta. Veamos una a una. Por ejemplo, el fluoruro de litio forma moléculas aisladas. No, los compuestos iónicos no forman moléculas aisladas, sino redes cristalinas, así que la A hay que descartarla. El agua y el difluoruro de oxígeno presentan enlaces iónicos. No, son enlaces covalentes. El mercurio se presenta como átomos aislados. Como átomos aislados se presentan los gases nobles. Y el carbonato de calcio presenta enlace iónico covalente. Esta sería la opción correcta, porque entre el carbonato, fijaros aquí el carbonato de calcio en realidad es un compuesto iónico, pero el carbono unido a los oxígenos está unido por enlaces covalentes, y la unión del calcio a ese grupo carbonato es por enlace iónico. Así que la respuesta correcta sería la opción D. Veamos la 3. Si las entalpías de formación estándar nos dan del oxígeno, el metano, el agua, el CO2 son 0, -75, -286, -394 kilojulios partido mol, respectivamente, la entalpía de combustión de 0,5 moles de gas metano, ¿cuál será? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es que la entalpía, primero iba a hacer la entalpía, pero directamente lo que habría que hacer es primero ajustar la reacción química. Esto sería metano, un mol metano más oxígeno, nos daría lugar a CO2 más agua. Bueno, primero ajustamos el carbono, 1, 1, luego los hidrógenos, aquí vamos a poner un 2, y aquí pues tendríamos 2 y 2, 4, pues aquí pondríamos otro 2. Así que la entalpía de combustión, que se suma como el sumatorio de las entalpías de formación de productos por sus coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. Así que la entalpía estándar de combustión es igual a 2 por la entalpía de formación del agua, que en este caso sería -286, más la entalpía de formación del CO2, que sería -394, todo esto menos la entalpía de formación del metano, que es -75. Y esto nos va a dar -891 kilojulios partido mol. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: estos kilojulios partido mol en un mol. Así que si es en 0,5 moles, será la mitad. Entonces 891 habría que dividirlo entre 2. ¿Vale? -891 tenemos que dividirlo entre 2, y entonces esto sería 445, porque hay que calcularlo en 0,5 moles o una regla de 3, lo que vosotros querráis, porque esto es en un mol, así que en 0,5 moles es la mitad. Así que si esto es la mitad, habría que dividir esto entre 2. Así que realmente en 0,5 moles de gas metano, la entalpía de combustión es de -445,5 kilojulios partido mol. Bueno, aquí se les ha olvidado ponernos el kilojulio partido mol, pero en fin. Así que la respuesta correcta sería la opción A. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 4, que nos dice lo siguiente.
Pregunta 4. Si tenemos una mezcla de radiaciones de color rojo, verde, amarillo y azul con longitudes de onda de 700, 530, 575 y 460 nanómetros respectivamente, vamos a buscar cuál es la afirmación que es correcta. La energía roja es mayor que la energía azul, la energía verde es menor que la energía de la amarilla y la frecuencia de azul es mayor que la frecuencia de la verde y la frecuencia de la roja es mayor que la frecuencia de la amarilla. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es calcular la energía, que es igual a la constante Max Planck por la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Aquí os he puesto, por ejemplo, cómo se calcularía del rojo y luego el verde, amarillo y azul. Y luego pues la frecuencia, que es igual a la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Y también hemos calculado las frecuencias de roja, verde, amarillo y azul. Claro, la afirmación A es incorrecta porque te dice que la roja es mayor que el azul. La roja es menor que el azul, así que esa es falsa. B, la energía verde es menor que la energía amarilla. Bueno, pues la amarilla, comparamos con la verde, la energía verde es mayor que la amarilla. La frecuencia de azul es mayor que la frecuencia de verde. Bueno, pues vemos que la frecuencia de azul es un valor superior a la frecuencia de verde, así que esa afirmación será cierta. Y la frecuencia de roja es mayor que la frecuencia amarilla. Pues vemos que roja es inferior a la frecuencia amarilla, así que la afirmación D sería falsa. Bueno, pregunta 5. Para la siguiente reacción tenemos hidrógeno sulfuro de amonio, que nos da amoníaco sulfuro de hidrógeno con valor de KPS 0,108. ¿Cuál será la presión del amoníaco en el equilibrio si se introduce una cantidad de hidrógeno sulfuro de amonio suficiente para alcanzar el equilibrio en un recipiente de 25 Celsius donde previamente se ha hecho el vacío? Bueno, pues este ejercicio lo hemos hecho en clase exactamente el mismo, es de una PAU de la Comunidad Valenciana realmente o de muchas comunidades autónomas. Entonces aquí tenemos básicamente un equilibrio heterogéneo. Vamos a hacer un cuadro de disociación con presiones para que sea más rápido. Aquí tenemos amoníaco gas más sulfuro de hidrógeno gas. Entonces vamos a hacer un cuadro de presiones, presión inicial, variación y la presión en equilibrio. Como este compuesto es un compuesto sólido, pues no ejerce ninguna presión, no forma parte del equilibrio. Y estos que son sólidos, pues que son gases, más X, porque se trata de un equilibrio heterogéneo en el cual solo vamos a tener en cuenta los gases. Así que estos X y X. La KPS de esto será igual a la presión parcial del amoníaco por la presión parcial del sulfuro de hidrógeno, que esto será igual a X por X, pues X al cuadrado. Si lo que tenemos que hacer es averiguar X. X será igual a la raíz cuadrada de KPS, así que la raíz cuadrada de 0,108, calculamos esa raíz y eso nos va a dar 0,329 atmósferas. Claro, hemos calculado la X y la X, ¿qué es la X? Pues la presión parcial de amoníaco, por ejemplo, porque la presión parcial de amoníaco es igual a X y X es 0,3286, que redondeamos a 329 atmósferas. Así que la respuesta correcta, como veis, será la opción C. Muy bien, pasemos a la pregunta 6. Bueno, pues esto es de pilas. Dice que se prepara una pila galvánica con los siguientes electrodos. ¿Qué especie actúa como agente oxidante y qué especie actúa como agente reductor? Bueno, primero es una pila, tenemos que tener en cuenta que la energía libre de Gibbs va a ser menor que 0 porque es una pila galvánica, así que la variación del potencial de la reacción deberá ser mayor que 0, etcétera, de signo positivo. Vamos a buscar quién actúa en el cátodo. Aquel que tenga un potencial de reducción mayor actuará en el cátodo porque generará una reacción de reducción, entonces vemos que será el cobre, porque este es más bajo. Entonces, cobre más 2, que pasa a cobre sólido. Y quien actúa en el ánodo, pues en este caso sería el estaño. Estaño sólido, que pasa a estaño más 2. Ánodo, acordaros que es la oxidación. Perdón, que iba a poner otra vez reducción. No, oxidación. Ánodo, oxidación. Entonces, el cobre se reduce y el estaño se oxida. Por lo tanto, el cobre, el catión cobre, es un agente oxidante. Y el estaño sólido es un agente reductor. Un agente reductor se oxida y un agente oxidante se reduce. Así que la respuesta correcta es cobre más 2 es el oxidante y el estaño es el reductor. La respuesta correcta sería la opción B. Vale, fijaros que no es necesario calcular la variación, pero podemos calcularla si queréis. Aquí sería más 0,34 potencial de reducción del cobre y aquí voy a poner el potencial de oxidación cambiando el signo. Vale, entonces cambiamos el signo y pues entonces esto sería igual a
más 0,14 voltios, y entonces la variación del potencial, como veis, pues es un signo positivo. No nos lo piden, pero si queréis lo calculamos. Esto sería igual a 0,48 voltios de fuerza electromotriz. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión 7 del examen. La cuestión 7 nos dicen que en las reacciones de polimerización por adición intervienen enlaces doble carbono-carbono, grupos alcohol y grupos carboxilo, grupos amino y grupos carboxilo. Bueno, aquí la respuesta correcta es la opción A. Este tipo de reacciones de polimerización se efectúan habitualmente con monómeros que tienen doble enlace, carbono-carbono, por ejemplo el polietileno, que es el polietileno viene a partir de una adición al eteno, por ejemplo, que sería un ejemplo de polímero que tiene doble enlace. Polímero que viene de un monómero de doble enlace. Entonces la respuesta correcta es la A. Vamos a la siguiente. Indique la respuesta correcta. La isomería geométrica es un tipo de isomería estructural. ¿Esa es falsa? Vamos a ir poniendo. Esa es falsa porque la isomería geométrica es espacial. Es la isomería cis y trans, por lo tanto es espacial. Es estereoisómeros, isomería espacial. La diastoisomería se puede dar en hidrocarburos cíclicos, por supuesto, eso será cierto. Y luego la C es falsa, porque te dice el efecto mesómero no resulta de la resonancia de los electrones. Sí resulta de la resonancia de los electrones. Y de la isomería de posición es un tipo de isomería espacial. Mentira, es un tipo de isomería de tipo estructural. Así que la respuesta correcta es la diastereoisómeros, ¿no? Que se puede dar en hidrocarburos cíclicos, por supuesto. Vamos a la pregunta 9. Esta pregunta la he tenido que corregir porque he visto que el enunciado tenía una rata y era en esto de aquí, en el hidrógeno fosfato, aquí faltaba un sodio, ¿vale? No sé si esto lo tendrán que tener en cuenta porque si está mal formulado a lo mejor hay gente que no entiende cómo hacer esta sal. Esto en principio las resoluciones amortiguadoras no deberían haber salido en el examen, pero es verdad que esto lo podéis resolver por equilibrios químicos. Para que sea más rápido yo lo voy a hacer por la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH es igual al pK sub A más el logaritmo de la sustancia desprotonada partido la sustancia protonada, ¿vale? Esto lo podemos hacer así también. ¿Cuál es la protonada y la desprotonada? Fijaros aquí que yo tengo aquí el tampón fosfato, ¿vale? En realidad habría muchos más tampones, muchos más pKs, pero el que nos han puesto es este. Y entonces este compuesto, que es el dihidrógeno fosfato, se convierte en hidrógeno fosfato. Ya os digo que aquí he corregido poniendo un 2 porque en el examen lo pusieron mal. Entonces aquí tendríamos la sustancia, esta sería la sustancia desprotonada y esta sería la sustancia protonada. Entonces si nos dicen de aquí que tenemos una sal, que de esto tenemos una concentración molar de 3 por 10 elevado menos 2 y del más desprotonado de todos tenemos una concentración de 2 por 10 elevado menos 1 molar, pues podemos calcular el pH. Ya os digo que lo podéis hacer por equilibrio si no sabéis la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que en principio, como digo, pues no debería preguntarse. El pK sub A es igual al menos logaritmo de la K sub A, que en este caso sería 6,31 por 10 elevado menos 8. Esto sí que deberéis saberlo. pK sub A es igual al menos logaritmo de la K sub A, ¿vale? Y entonces más logaritmo en base 10 de 2 por 10 elevado a menos 1 partido 3 por 10 elevado a menos 2. Ya os digo que no deberían haber preguntado disoluciones reguladoras, y menos un tampón fosfato, que es un ácido diprótico, pero en fin. Menos logaritmo en base 10, porque vamos a calcular la K sub A, de 6,31 por 10 elevado a menos 8, más logaritmo en base 10 de la sustancia desprotonada, 2 por 10 elevado a menos 1 partido 3 por 10 elevado a menos 2. Y entonces esto nos va a dar un pH de 8,02. Ya os digo que si no sabéis esto, se puede hacer, chicos, por equilibrio químico, ¿eh? Se puede hacer por equilibrio. Lo que sabes de ácido base, puedes utilizarlo para hacer un equilibrio. Lo que pasa es que te va a dar una ecuación de grado 2, que puede ser más incómoda, pero bueno, se puede hacer también de esa manera. Así que la respuesta correcta, como bien hemos calculado, pues será 8,02 el pH. Pregunta 10. Si a 1000 mililitros de agua de la misma temperatura de sulfato de plata, que nos dan el peso molar, presenta una solubilidad de 4,95 gramos partido litro, le añadimos 5 por 10 elevado a menos 3 moles de plata y 5 por 10 elevado a menos 3 moles de sulfato, ¿qué tendremos? Una disolución insaturada, saturada, sobresaturada o con precipitado. Fijaros que insaturada es cuando la K sub C es menor que la KPS. Saturada significa si el coeficiente de concentración es igual a KPS, y sobresaturada si la K sub C es mayor que KPS.
¿vale? Y con precipitado pues sería lo mismo que sobresaturada, ¿vale? Sería esto. Así que vamos a hacer este equilibrio de solubilidad. Tenemos sulfato de plata, sólido, equilibrio, 2 flechitas. Tenemos ion plata, hay 2 iones plata en disolución acuosa más un ion sulfato en disolución acuosa. Entonces aquí tenemos concentración final, nada, esto será 2S, esto será S, y la KPS de esto será igual a la concentración del ion plata elevado a 2 por la concentración del ion sulfato, ¿vale? Así que esto será 2S elevado al cuadrado por S. 2S al cuadrado será 4S al cuadrado por S, 4S al cubo. Entonces voy a calcular la KPS. Fijaros que me dan la solubilidad, pero esa solubilidad me la dan en gramos partido litro. La tengo que pasar a gramos, a mol. Entonces 4 por la solubilidad, que es 4,95 gramos partido litro. Yo que voy a hacer para pasarlo a moles o mol partido litro es dividirlo por el peso molar. Entonces 4,95 dividido entre 311,8 gramos partido mol. Esto lo convertiré a mol partido litro, ¿vale? Todo esto elevado al cubo. Y entonces de aquí podemos calcular la KPS para compararlo con el coeficiente de concentración. La verdad es que el examen es un poco largo, porque hay muchos mini cálculos. Bueno, esto sería igual, pero vamos a ponerlo aquí, 4 por solubilidad, 4,95, que es la solubilidad que hay que pasarla a mol partido litro, 311,8. Todo esto lo elevamos al cubo. Bueno, pues esto nos va a dar 1,6 por 10 elevado a menos 5. 1,6 por 10 elevado a menos 5. Y ahora vamos a calcular el coeficiente de concentración, que es la concentración de plata elevado al cuadrado por la concentración de sulfato. ¿Vale? Entonces esto será plata. Nos dicen que hay estos moles con este volumen, es decir, 1 litro. Y entonces será 5 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 1 litro. Todo esto elevado al cuadrado por 5 por 10 elevado a menos 3, que es lo de los iones sulfato y los iones plata, que básicamente son los mismos, dividido entre 1. Bueno, esto será realmente pues 5 por 10 elevado a menos 3, 5 por 10 elevado a menos 3, pues como está elevado al cubo, porque es 2 el cuadrado, 5 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por 5 por 10 elevado a menos 3. Y esto nos va a dar una KPS, un coeficiente de concentración de 1,25 por 10 elevado a menos 7. Entonces tenemos que comparar el coeficiente de concentración con KPS. El coeficiente de concentración es 1,25 por 10 elevado a menos 7 y la KPS es 1,6 por 10 elevado a menos 5. Así que este valor es más pequeño que este y entonces aquí tenemos que decir pues que es una disolución insaturada, no hay precipitado, no precipita. ¿Vale? Entonces nada, ya lo tenemos claro, la respuesta correcta sería la opción A. Muy bien, pasemos al siguiente problema, problema 11, que tenemos una reacción de velocidad. Indica la respuesta correcta respecto a la expresión de velocidad de esta reacción. Bueno, nos están advirtiendo que no está ajustada, la tenemos que ajustar, chicos. Entonces aquí tenemos esto más agua. Yo voy a empezar a ajustar la sustancia que veo que es más compleja. A ver, aquí tengo 2. Bueno, está casi. Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, 1 y 1 y 3. Y 1 oxígeno, 2 y me faltarían 3. Aquí tengo un 2 y tengo un 3. Tengo números impares. Entonces voy a multiplicar esto por 2, ¿vale? 2 de amoníaco, 2 por 3, 6. 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno, 2 y 2. Aquí tendríamos 2 de oxígeno. 2 de oxígeno. Y 1, pues tendríamos 3. Pero si ponemos, nos falta ajustar hidrógenos, que serían 3 aquí, por ejemplo. 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6 hidrógenos. Entonces ya llevamos 2 nitrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 hidrógenos y oxígenos serían 2 y 3, 5. Aquí tendríamos que poner 5 medios. Y con esto la reacción está ajustada. Pero para que sea más práctico, vamos a multiplicarla por 2. Así que tendríamos que 4 de amoníaco más 5 de oxígeno nos dará 4 de monóxido de nitrógeno más 6 de agua. Así no utilizamos coeficientes fraccionarios. ¿Vale? Entonces esto será la velocidad, será igual a menos un cuarto del diferencial de la concentración de amoníaco partido diferencial del tiempo, igual a menos un quinto del diferencial de la concentración de oxígeno respecto al diferencial del tiempo y ahora en positivo un cuarto del diferencial de la concentración de monóxido partido diferencial del tiempo igual a un sexto del diferencial de la concentración de agua partido diferencial del tiempo.
Entonces tenemos que ver cuál de las siguientes condiciones que veis aquí son correctas. Yo veo que esta no lo es, esta tampoco y la única que veo correcta es la de menos un quinto del diferencial del oxígeno partido el diferencial del tiempo, que es justo esta que tenéis aquí. Así que la respuesta correcta sería la opción C. Cuidado con los coeficientes fraccionarios, es recomendable que no estén, ¿no?, en cinética, pero los podríamos haber puesto y tendríamos que haber buscado el valor proporcional. Cuidado con esto. Bueno, pues pasamos a la siguiente cuestión. Pregunta 12. Vale, teniendo en cuenta la velocidad de reacción de Haber-Bosch para la formación de amoníaco se triplica al triplicar la concentración de hidrógeno, manteniendo constante la concentración de nitrógeno, y nos piden indicar la respuesta correcta. Bueno, esto, chicos, habéis visto muchísimas veces la reacción de Haber-Bosch. Hemos hablado muchas veces de la reacción industrial del amoníaco. La verdad es que muchas veces. No hace falta que la ajustemos, pero es nitrógeno más 3 o sea, aquí nitrógeno más hidrógeno nos daría amoníaco. Este sería el ajuste del proceso de Haber-Bosch, ¿vale? Y entonces esta reacción la hemos visto muchas veces. Y este tipo de ejercicio también lo hemos hecho porque esto es como los de la Comunidad Valenciana que hemos dicho, ¿no? El tipo algebraico, ¿no? Entonces vamos a montarnos una tabla, ¿vale? Aquí vamos a montarnos una tabla porque nos hablan de idioma algebraico. Esto es 1, primera condición, segunda condición o condición inicial, condición final. Esto sería respecto a velocidades, nos hablan también de concentración de hidrógeno, pero nos dice que la de nitrógeno está siendo constante, es decir, que está siendo la misma. Y la velocidad nos está diciendo que la velocidad se ha triplicado, es decir, que en el instante 2, que es el instante final, es 3 veces la velocidad en el instante 1, ¿no? Y mientras que eso ha pasado, la concentración de hidrógeno en el instante final, ¿vale?, se ha triplicado también, ¿no? Entonces eso significa que ha sido 3 veces la concentración de lo que había al principio. Entonces hacemos esto, hacemos una ecuación y entonces tendríamos que velocidad 2 partido velocidad 1, montamos un sistema de ecuaciones, es igual a la constante por la concentración de hidrógeno en el momento 2 elevado a alfa por la concentración de nitrógeno elevado a alfa en el momento 2, partido la constante por la concentración de hidrógeno en el primer momento elevado a alfa por la concentración de nitrógeno en el primer momento elevado a beta. Perdón, aquí beta, beta, que son dos letras distintas. He dicho alfa, pero son beta, alfa, beta y aquí beta. Vale. Entonces, fijaros que esto nos dice que es constante, se queda igual, la constante es la misma. La velocidad en 2 es 3 veces la velocidad en 1, partido velocidad en 1, igual la concentración en el instante 2 ha sido 3 veces la concentración en el instante 1, todo esto elevado a alfa, partido la concentración en el de hidrógeno en el instante 1. Entonces fijaros que esto y esto se va y te queda que 3 es igual a 3 elevado a alfa. Entonces en una posible ley de velocidad sabríamos que el hidrógeno sería de orden, porque esto es un 1, entonces alfa es igual a 1 y entonces veríamos que el orden respecto al hidrógeno sería un orden de 1, ¿no? El del nitrógeno no lo sabemos porque no nos han dado más datos, no hay manera de saberlo, a no ser que nos den otra experiencia como esta y nos digan otra condición que haya pasado, ¿vale? Pero vemos que la reacción es de primer orden respecto al hidrógeno, es lo único que podemos decir. No podemos decir que es de orden 0 respecto al nitrógeno porque no tenemos información y tampoco podemos decir que la reacción sea de tercer orden ni que tampoco podemos decir que el orden total porque no lo conocemos. Es decir, nosotros el orden total, que es alfa más beta, que es igual al orden total, nosotros solo conocemos alfa. Así que la respuesta correcta en este caso sería la opción A. Muy bien, vamos a la pregunta 13, que es de ácido base. Esta es muy asequible, la verdad. Te dan la K sub B del amoníaco, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5, y nos piden la K sub A. Recordar que K sub A por K sub B es igual a la constante de ionización del agua. Así que si tú quieres averiguar la K sub A sería igual a K sub B, a KW partido K sub B, ¿no? Entonces, constante del agua es 1 por 10 elevado a menos 14, partido K sub B, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5, y entonces esto nos va a dar 5,55 periodo, que redondeamos a 5,6 por 10 elevado a menos 10. Y esto sería el valor de la K sub B. Perdón, la K sub A, nos piden la K sub A, perdón, K sub A, y nos dan la K sub B del amoníaco. Entonces la respuesta correcta sería la opción A. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 14 también se ha repetido, como veis es el mismo estilo. Tenemos las siguientes especies: cobalto más 3, hierro más 3,
tenemos el oro más 3, todo más 3, ¿no? Y la plata, ¿vale? Entonces, fijaros que todos estos son cationes. Es decir, que todo esto está en disolución acuosa, ¿no? Entonces, lo único que le puede pasar es que aquí en este caso pase a cobalto más 2, aquí lo único que le puede pasar es que pase a hierro más 2, aquí que pase a oro sólido y aquí la plata, el ion plata, que pase a plata sólida. Es decir, todo esto que veis aquí son reacciones de reducción. Y entonces aquí lo que vamos a ir poniendo son los potenciales de reducción. Los potenciales de reducción de cada uno, que nos lo informa el problema. Y en los potenciales de reducción del cobalto es 1,82, el del hierro es 0,77, el del oro es 1,50, de la plata es 0,80. Y luego nos dicen, cuidado que aquí el cloro lo he puesto aquí arriba, Cl2, y luego nos dice que reacciona con iones cloro. Entonces el cloro lo único que le puede pasar es que pase a clorogas, ¿vale? Y entonces eso es un potencial que sí, esto será una reacción de oxidación, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es sumar reacciones de reducción con reacciones de oxidación y ver qué variación nos da positiva. La variación que nos dé positiva significa que es un proceso espontáneo, ¿no? Entonces aquí tenemos el ion cloruro, si lo ajustamos, aquí tendríamos que poner 2 electrones para ajustarlo, ¿vale? Y aquí yo lo voy a hacer sumando y entonces lo que voy a hacer es obtener el potencial estándar de oxidación. ¿Cómo lo obtengo? Cambiando el de signo al de reducción. Entonces esto es menos 1,36. Entonces voy a hacer sumas de la variación del potencial, yo lo voy a calcular como el potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación, ¿vale? Que lo obtengo cambiando el signo del de reducción. Entonces la suma que me dé una variación positiva, eso significa que la energía libre de Gibbs será espontánea, ¿vale? Entonces tenemos que buscar qué parejas. Bueno, este con este me dará un número positivo, por lo tanto el cobalto sí que reacciona. 0,77 menos 1,36 me va a dar negativo, el hierro no reacciona. 1,5 menos 1,36 me da positivo, eso significa que reacciona. Y 0,8 menos 1,36 no reacciona, no da lugar a una reacción espontánea. Entonces los únicos que veo reacciones espontáneas son el ion cobalto más 3 y el ion oro más 3. Así que la respuesta correcta sería la opción A. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión. Y última del examen pregunta test 15. Nos dice lo siguiente, Chatelier, bastante asequible, nos dicen, con respecto a la reacción de carbono sólido, un medio de oxígeno nos da monóxido de carbono y nos dicen que la reacción es exotérmica, es decir, es una reacción que desprende calor porque el signo es negativo, hay que indicar cuál es la respuesta correcta. Fijaros que esto es un equilibrio heterogéneo, entonces aquí hay 0, 0,5 y aquí hay 1, es decir, cuidado con la variación de moles gaseosos. Y nos dice, al disminuir la temperatura, si yo disminuyo la temperatura, se desplaza hacia la formación de monóxido. Bueno, esa es la respuesta correcta, porque si tú bajas la temperatura, el equilibrio se desplaza en sentido directo. ¿Hacia dónde? Hacia la formación de monóxido de carbono. Entonces aquí, según el principio de Chatelier, pues cualquier cambio en una de las variables que determina el estado de equilibrio en un sistema, pues causa un desplazamiento del equilibrio en el sentido de que tiende a oponerse al cambio de la variable modificada. Entonces, si disminuye la temperatura, de acuerdo con el principio de Chatelier, el sistema se desplaza en el sentido en el que se produzca el calor y aumente la temperatura. Como se trata de un proceso exotérmico, pues se desplaza hacia la producción de monóxido. Así que la respuesta correcta es la A. Luego el B no sería correcto porque te dice que disminuye el volumen. Si disminuye el volumen, sube la presión y entonces el equilibrio se desplaza hacia donde menos moles gaseosos tengamos, es decir, en sentido inverso, y no se desplazaría hacia la formación de monóxido, que sería el sentido directo. Luego en el C te dice al disminuir la presión, si bajamos la presión el equilibrio se desplaza hacia donde más moles gaseosos tenga, es decir, en sentido directo, y te dice que no se desplaza, mentira, se desplaza en sentido directo hacia la formación de monóxido. Y al aumentar la temperatura, si incrementa la temperatura, el equilibrio se desplazaría, al incrementar la temperatura el equilibrio se desplazaría en sentido inverso. Hacia la formación de carbono y oxígeno, y aquí pone que no se desplaza hacia esa formación, sí que se desplaza. Entonces B, C, D son falsas y la A sería la opción verdadera. Bueno, hasta aquí este examen, espero que os resulte muy útil, sobre todo para aquellos que os presentáis fuera de examen. Fijaros que a lo mejor se puede mantener esa estructura del examen, es muy importante, contra más exámenes veáis de una misma convocatoria para ver que para vuestros exámenes fuera de España, muy recomendable. Pero bueno, quitando un par de cuestiones, el examen era bastante esperable y bastante asequible comparativamente con el de mayo, pero es verdad que ha sido un pelín más exigente de los exámenes de otros años.
Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil y nada chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.